donde dice la Biblia que es malo bailar. En Santiago 4:4 nos dice la palabra: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recuerda que el mundo pasa, esto se acaba, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amigo, hermano, al salir de este lugar vimos unas pasarelas que eran las que dividían el infierno como en secciones de sufrimiento. Luego vimos sobre ellas a un espíritu, en la misma forma de un muñeco que hemos visto en la tierra. Aquí es llamado duende, troll o gnomo. Tiene el pelo de colores, tiene cara de viejo, cuerpo de niño y no tiene sexo. Además sus ojos destellan maldad. Y el Señor nos mostraba que este espíritu es un espíritu de laxivia. Y él tenía una lanza en sus manos y modelaba sobre aquella pasarela como cualquier reina, como cualquier modelo. Y a su paso enterraba la lanza a aquellas personas que se hallaban abajo de él. Y les maldecía y les decía: acuérdate del día que pasaste por una iglesia cristiana y no quisiste entrar. Acuérdate del día que te predicaron y no quisiste escuchar. Acuérdate del día que te entregaron un tratado y tú lo tiraste. Y ellos trataban de taparse lo que les quedaban de oídos y les decían: cállate, cállate, no me digas más, no quiero saber más, cállate. Pero ellos se gozaban, ellos se deleitaban en su dolor. Continuamos caminando con el Señor y mientras la gente gritaba y gemía pidiendo misericordia, escuchamos a un hombre que clamaba aún más fuerte que todos los que se hallaban allí. Y este hombre comenzó a clamar diciendo: Padre, Padre, ten misericordia de mí. El Señor no iba a determinar a este hombre, pero cuando le llamó Padre, él se estremeció y lo volteó a mirar y le dijo: Padre, ¿tú me llamas Padre? No, yo no soy tu Padre, ni tú eres mi hijo, porque si fuerais mi hijo estarías conmigo en el reino de los cielos. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. En ese momento se levantó una cobija de fuego y lo cubrió totalmente. Y el Señor nos contaba la historia de este hombre y nos decía que él le llamaba Padre porque él le había conocido, que era un hombre que había asistido a la iglesia, al cual le había hablado por su palabra, al que le había dado 1000 promesas. Y nosotros le dijimos: Señor, pero entonces ¿qué pasaba? El Señor nos dijo es que él vivía una vida doble. Era uno en su casa y otro en la iglesia. Él decía: bueno, pues como aquí cerca no vive ni el pastor ni ningún hermano, yo puedo hacer lo que quiera. Pero se le olvidó que los ojos de Dios están puestos sobre nuestros caminos y que nadie puede burlar al Señor. La palabra nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Este hombre estaba sufriendo 1000 veces más que cualquier persona en el infierno. Estaba pagando una doble condenación: la condenación por su pecado y la condenación por haber creído que al Señor se le podía burlar. El pueblo hoy en día se ha acostumbrado a jerarquizar el pecado. Acostumbramos a decir que es más pecador el ladrón, el violador, el homosexual, que el mentiroso, que el chismoso. Pero ante los ojos de Dios estos pecados pesan lo mismo. Y la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte, que el alma que pecare, esa morirá. Amigo, hermano, yo te invito a que hoy que Jesús está extendiendo su mano, está extendiendo su misericordia a tu vida, tú te arrepientas. La palabra de Dios nos dice que el que se arrepiente y se aparta de su pecado alcanzará misericordia. Y es mejor creer ahora que esperar para comprobar después. Dios te bendiga. La palabra de Dios me dice en el libro de los Romanos, capítulo 6, versículo 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando descendimos a aquel lugar, comencé a experimentar el dolor y el sufrimiento de lo que es la muerte. Y estaba muy asustado por lo que estaba viendo. Comencé a darme cuenta que habían muchas personas allí y cada uno gritaba y gemía. Veíamos cómo hacia lo lejos se veían unas tinieblas, pero el Señor con su presencia comenzó a disipar estas tinieblas en aquel lugar.
Cuando seguimos caminando y escuchamos los gritos y los lamentos de miles y miles de personas que gritaban al unísono y pedía que el Señor los sacase de aquel lugar. En ese momento comenzamos a darnos cuenta que habían muchas personas allí. Comenzamos a sentir un gran dolor porque veíamos que el Señor también sufría cada vez que veía a estas personas. Muchos le gritaban y le decían: Señor, permíteme salir aunque sea un segundo o un instante de este lugar. Permíteme salir. Y muchas veces el Señor les preguntaba: ¿para qué quieres salir de este lugar? Y Él les decía: porque quiero ser salvo, Señor, porque quiero arrepentirme y ser salvo. Pero ya era tarde para ellos. Y querido hermano que me escucha, recuerda algo: la oportunidad es para ti y para mí. Ahora es cuando nosotros debemos decidir para dónde queremos ir: a un lugar eterno de salvación, a un lugar eterno de condenación. Comenzamos a caminar y comencé a darme cuenta cómo se hacía un piso debajo de nuestros pies. En lo que caminábamos, este piso que se caía y un fango que hervía y hervía, un fuego que salía de ese fango, un olor que despedía muy profundo que comenzaba a trastornar nuestro cuerpo, nos causaba náuseas al sentir este olor, y el grito de muchas personas, de muchos lamentos de muchas personas. Hacia lo lejos comencé a darme cuenta cómo un hombre se suspendía hasta la mitad de su cintura, y cuando sacaba sus manos, cómo se caía la piel de sus huesos, y dentro de él se veía un humo gris. Y le preguntamos con mis compañeros: ¿qué es ese humo gris que se ve dentro del cuerpo de ellos? Y el Señor nos decía: ese humo gris es su alma que ha quedado atrapada en un cuerpo de pecado. Como lo dice Apocalipsis 14:11, que el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo ni de día ni de noche. En aquel lugar comenzamos a darnos cuenta muchas cosas que habíamos ignorado durante mucho tiempo de aquí de la tierra. Que aquí es donde sabemos a dónde vamos a ir: a un lugar eterno de salvación o de condenación. Seguimos caminando tomados de la mano del Señor y nos dimos cuenta que el infierno está dividido en diferentes secciones de sufrimientos. Y fuimos a un lugar donde había muchas mazmorras, y allí veíamos a unas almas que estaban allí atormentadas por unas clases de demonios, y estas almas atormentaban a las personas y allí se burlaban de ellas y le decían: maldito, ahora sí, alaba a Satanás, alábalo, ahora sí, sírvele como le servías en la tierra. Y ellos sufrían porque aún el castigo, los gusanos, el fuego que los consumía, un ácido que les consumía toda su piel, allí los atormentaba. Comenzamos a ver en una de estas mazmorras a dos jóvenes que estaban allí y tenían en sus manos unas dagas y comenzaban a apuñalearse, y el uno al otro se decían palabras y se maltrataban y se injuriaban de una forma, y le decía: maldito, por tu culpa yo estoy en este lugar, porque tú hiciste que yo llegase a este lugar de tormento, porque tú cegaste mi vida y no me permitiste reconocer al Señor, no me permitiste recibirlo, porque muchas veces cuando tuve la oportunidad tú me decías que no. Por eso ahora estoy en este lugar de tormento, atormentado de día y de noche. Y en ese momento comenzamos a ver una visión de la revelación que Dios nos estaba dando, y comenzamos a ver estos dos jóvenes como un día estaban divirtiéndose en una taberna, y en un momento que entraron ellos de embriaguez comenzaron a discutir y tener una disputa, una contienda ahí entre ellos. Uno despicó una botella y el otro sacó una navaja y comenzaron a pelear. En ese momento comenzaron a luchar, cuando en ese momento comenzaron a apuñalarse del uno al otro hasta que acabaron con sus vidas. Y esa misma escena que vivieron aquí en la tierra la tenían que estar repitiendo allí en aquel lugar. Y lo terrible que aún venía un recuerdo a ellos, que aquí en la tierra ellos se conocían y se estimaban como dos amigos, como dos personas que se habían conocido desde muy niños y se habían estimado como hermanos. Pero déjame decirte, querido hermano, que amigo solo hay uno, y se llama Jesús de Nazaret. Ese amigo verdadero, ese amigo fiel que realmente está en todos los momentos. Caminamos con el Señor y comenzamos a darnos cuenta allí en aquellas mazmorras a una mujer que estaba allí revolcándose en un fango, su cabello todo desordenado, y veíamos como allí en aquel fango y en esa mazmorra veíamos como una serpiente se enrollaba en su cuerpo y comenzaba a introducirse por sus partes bajas y tener una relación. Allí las personas, los hombres y las mujeres que sienten de la fornicación, que viven la fornicación aquí en la tierra, allí también en el infierno la van a vivir, pero allí van a ser con serpientes, y esa serpiente tenía unos punzones como de 15 centímetros de largo y entraba por su cuerpo y comenzaba a destruir todo su cuerpo, en ese momento. Y comenzamos a escuchar cómo ella gritaba y gemía de dolor, le decía al Señor: Señor, que pare ya, no quiero más este sufrimiento, no quiero más este sufrimiento.
sufrimiento, dile que pare ya, por favor. Y que veíamos como esa serpiente se introducía y destruía todo su cuerpo y gritaba y se lamentaba: ya no lo vuelvo a hacer, ya no quiero más, pare, que pare por favor ya, no quiero más. En ese momento nosotros tapamos aún nuestros oídos, pero no podíamos dejar de escuchar lo que ella gritaba y decía, y tapamos aún más nuestros oídos y no queríamos seguir escuchando ni viendo, y le decíamos al Señor: Señor, ya no más. Pero el Señor nos decía: es necesario que veas para que cuentes a mi pueblo, porque mi pueblo está siendo destruido, porque mi pueblo está ignorando la verdadera salvación, el verdadero camino hacia la salvación. Seguimos caminando y a lo lejos comenzamos a ver un valle gigantesco, un mar inmenso, un lago gigantesco allí, pero de dolor, de sufrimiento, de una lava que hervía con hervor de fuego, como dice la palabra de Dios. Y como allí miles y miles de personas gritaban y sacaban sus manos, y aún habían muchos demonios que sobrevolaban este lago y los hundían con unas lanzas en forma de S, y les decían y se burlaban de ellos, les decían: maldito, ahora sí, alaba a Satanás, ahora sí, alábalo, ahora sí, sírvele como le servías en la tierra. Y había muchas personas allí y podíamos ver muchas escenas de muchas personas allí, pero aún nosotros seguíamos atemorizados, nos tomábamos de la mano, sentíamos que si nos soltábamos de la mano del Señor nos podíamos quedar en aquel lugar. Nosotros estábamos asustados, atemorizados por lo que estábamos sintiendo en ese momento, y vimos hacia lo lejos a un hombre que estaba suspendido en la mitad de aquel lago, y este hombre allí se le veía en su rostro un dolor, además del sufrimiento que sentía, que habían dos demonios que sobrevolaban su cuerpo allí, y estos dos demonios tomaban y punzaban su cuerpo y llegaban y le sumergían las lanzas y sacaban sus costillas, y estos dos demonios se burlaban de él y se reían, y él sentía, y el Señor nos mostraba a este hombre con ese sufrimiento que sentía, pero dentro de él había un sufrimiento, como habla el rico de la historia, que allí él estaba también atormentado por el recuerdo de que su familia podía también llegar a aquel lugar de tormento, que su familia podía estar allí también, y tuvo la oportunidad de haberles hablado y nunca se preocupó por darles un mensaje de salvación para que no llegaran a este lugar de tormento, que allí se recordaba que había habido una oportunidad para todos ellos y que él había sido una persona importante para llevar este mensaje. Ignoró esto y estaba preocupado por sus hijos y por su esposa allí en aquel lugar. Eso lo atormentaba, y aún venían estos demonios y amputaban sus brazos, y él caía en este fango que hervía con fuego de azufre, que hervía, y él trataba de revolcarse del dolor porque este fango le quemaba toda su carne, comenzaba a desprenderse su carne y se consumía en este fango, y comenzaba a quedar un cuerpo cadavérico, y él comenzaba a salir y comenzaba a retorcerse como una serpiente para poder salir de allí, y allí aún los demonios venían, lo metían más hacia este fango allí en aquel lugar. Después de esto comenzamos a ver hacia lo lejos una serie de demonios que estaban allí, y vi algo que me cautivaba. Comencé a darme cuenta que uno de estos demonios estaba sin un ala, y le preguntamos al Señor: Señor, ¿por qué a este demonio le falta un ala? El Señor nos decía: este demonio fue lanzado para un propósito aquí en la tierra, pero este demonio no cumplió su cometido, y así fue lanzado nuevamente al infierno por un siervo de Dios. Satanás vino y lo castigó, y fue quitado, amputada esa ala. En ese momento entendimos y comprendimos que nosotros tenemos poder y autoridad para echar fuera demonios, para echar toda potestad, todo principado. Querido amigo que me escuchas, este testimonio no es para condenación, sino para salvación, para que te des cuenta en qué condiciones tú estás delante de Dios, para salvación y no para condenación. Querido amigo, por favor, en este momento coloca tu corazón delante de Dios y presenta tus pecados, para que si llegase a venir en este momento el Señor, tú te fueras con Él y no te fueras a este lugar de tormento, porque allí es el lloro y el crujir de dientes. Allí es cuando vamos a entender verdaderamente por qué Dios pagó un precio en la cruz del Calvario. Allí ven muchas personas condenadas, y aún ignorando que ellos habían sido condenados por una serie de pecados que ellos creían que no era pecado. Querido amigo, examínate. No crea que la mentira, el robo, la vanidad, todo esto es pecado delante de Dios. Arrepiéntete, hermano, querido amigo que me escuchas. Yo te doy este mensaje para que te arrepientas y busques aún más al Señor. Salmo 62:12 dice: Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. En aquella mañana, cuando el Señor nos visitó en el cuarto donde nos encontrábamos, y me tomó de la mano y comenzamos a descender con mis hermanos,
Mi vida estaba completamente llena de temor, sentía algo que no puedo describir, solamente